Bueno, ahora sí. Entonces, vamos a hablar de bulimia y antes que nada, como la bulimia es muy diferente a la anorexia, contar casos específicos típicos es diferente. Yo les voy a ir contando a medida que veamos las imágenes que les voy de datos, ¿sí? Pero a grandes rasgos tengan en cuenta que también es muy variable, que no es fácil descubrir una paciente bulímica, a pesar de que son mucho más frecuentes que las anoréxicas, pero las anoréxicas uno las ve adelgazadas, las ve no comer, pero las bulímicas no ve lo que hace uno. Entonces, a veces vienen con motivos de consulta muy diferentes. Yo he tenido pacientes de 16 años que venían acompañadas con una amiga, que la amiga algo se había enterado, pero que no podía contar nada y la insistió porque se ve gordita, porque de vez en cuando vomita. Y hasta que uno va descubriendo de qué se trata y empieza a encontrar qué es lo que está pasando y este sufrimiento que está de fondo, lleva bastante tiempo. No es como una anoréxica. Con lo cual, esperen que admito, ahí está. Eh, una paciente bulímica puede estar vomitando una barbaridad o puede tener conductas purgativas gigantescas y uno ni darse cuenta, ni siquiera toda la familia, ni siquiera los amigos. Entonces, a veces vienen con motivos de consulta muy comunes y es difícil ver que hay un problema tan grave de fondo. Y porque quieren adelgazar y no pueden, o porque les cae mal la comida y vomitan. Vienen por esas cosas. Ahora, yo les voy a mostrar, pero tengo yo de médica, he visto de todo, de lo más leve hasta lo más grave, y aún así, lo más grave, las más graves, eh, incluso varones, ¿no? Con conductas purgativas de ¿Alguien me habla? Sí, vinieron a charla con la doctora Volpe. Hay alguien de fondo con ruiditos. Ok, bien. Entonces, eh, creo que presentar un cuadro típico va a costar un poco. Yo les voy a ir contando sobre las cosas que vi y las cosas que hemos descubierto de pacientes que a medida que uno va avanzando en el interrogatorio o va sospechando que son pacientes que tienen un trastorno en la alimentación, puede ir encasillándolo en lo que es una bulimia o cuál fue el trastorno de la conducta alimentaria. Así que voy a arrancar con las imágenes y después cualquier cosa me van preparando o me preguntan, no hay problema. A ver, ahí vamos. Un segundito. Bueno, muy bien. Antes que nada, les voy a contar que les puse el término bulimia, que viene del griego, y fíjense que viene del significado, de lo que significa hambre de buey. Es mucho hambre, ¿sí? Los atracones están vinculados a eso. En cambio, yo no les conté, pero anorexia quiere decir no apetito o falta de apetito. Siempre los términos que empiezan con a o con an significan la negativa, ¿sí? Entonces, no tener orexia, no tener apetito.
el diagnóstico, la descripción de la bulimia como una patología de tipo de salud mental es muy posterior a la anorexia. Recién se empieza a hablar de bulimia, mira, en 1979, que Russell, que es el que después le pusieron el signo de Russell a las chicas que vomitaban y se marcaban los dedos, ¿sí? Definió por primera vez la bulimia. Y recién en 1980 y no más se le incluye en los manuales de psiquiatría. Quiere decir que con respecto a la anorexia, que habíamos hablado que tenía un antecedente histórico mucho mayor, la bulimia se empieza a incorporar recién siglo pasado, ¿no? Es mucho más frecuente que la anorexia. El 90% son chicas más grandes, adolescentes mayores o adultos jóvenes, a diferencia de la anorexia, ¿sí? Cada vez hay más en niñas más pequeñas y prepúberes, tenganlo en cuenta. Es mucho más frecuente en mujeres, pero cada vez hay más varones. Es muy disimulable, engañosa y provoca mucha vergüenza en el paciente, o sea que puede ser que no nos enteremos fácilmente. Alternan periodos de exacerbación con periodos de calma, así que pueden llegar a la consulta en un periodo de calma y parece que no pasa nada, y hay periodos muy largos de exacerbación, de atracones y purgas que pueden durar meses o años, ¿no? El diagnóstico suele ser tardío, por lo cual suele haber las complicaciones, y esto es por la vergüenza que tienen las pacientes y por las características de no contarle a nadie. A veces tienen una sola persona a la que le cuentan. Les digo tardío en general, son 3 años que no cuentan a nadie, ¿eh? Si uno pregunta, te dicen, vomito hace un mes, hace 5 meses, vayan después con tiempo y con calma y van a ver que tiene años, 2 o 3 años de guardar el secreto, ¿eh? Es posible que estén alterados los neurotransmisores de tipo serotoninérgicos, eso está bastante estudiado, que se vinculan con el control del apetito, la conducta sexual, la conducta social, ¿sí? Y el estrés o el estado de ánimo. Ahí voy a admitir. Ahí está. Bien. Yo ya les había hablado de la historia de los trastornos de la conducta alimentaria. Y puse algunas cosas, porque les quiero recordar, nada más no voy a volver a hablar de antes, pero en Roma comían en exceso, hacían esas bacanales de comidas monstruosos y vomitaban para después seguir comiendo, ¿sí? Hay descripciones de trastornos de la alimentación, miren, están los egipcios y bueno, en la actualidad también. Acuérdense, yo no lo voy a repetir, hay factores predisponentes familiares, sociales y desencadenantes. Alguien que les dijo que estaban gorditas, o hay bullying en el colegio, o algún médico que les dijo que estaban excedidas de peso, y factores perpetuantes que tienen que ver con las dinámicas familiares o con cuestiones sociales, el mismo colegio. Bueno, ahora arrancamos con esto. ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es la definición? Hay 2 manuales, les dije la vez pasada, el DSM-5 y el CIE-10, donde generalmente se basan los diagnósticos, y nosotros nos basamos en lo que ellos describen. Los últimos es el DSM-5, y dice: episodios recurrentes de atracones, ¿sí? Comer sin parar, ¿sí? Conductas compensatorias para evitar el aumento de peso. El promedio de atracones y conductas compensatorias debe ocurrir por lo menos una vez por semana durante 3 meses. Antes el DSM-3 y el DSM-4 hablaba de 2 veces por semana, ahora ya habla de una. Autoestima exageradamente influida por el peso y la imagen corporal. Alteración de la imagen corporal en forma completa o parcial. El diagnóstico no debe aplicarse si ocurre en el trastorno de una anorexia nerviosa. Acuérdense que la anorexia puede tener momentos de conductas purgativas y tiene casi todos estas
esos ítems, ¿sí?, en común, pero no es lo mismo. Y el CIE-10 dice, preocupación constante por la comida con episodios de polifagia durante los cuales se consumen gran cantidad de alimentos en un periodo corto de tiempo, uso de técnicas compensatorias frente al aumento de peso. Ahora vamos a hablar de las técnicas compensatorias. Un miedo intenso a engordar, manteniendo como objetivo un peso límite inferior al óptimo. Sin embargo, la mayoría son chicas gorditas, o rellenitas. ¿Sí? Antecedentes de anorexia nerviosa es que viró alguna o no, alguna viró de anorexia hacia bulimia. Y tienen niveles de gravedad. Aunque no lo crean, esto es así. Leve 1 a 3 episodios por semana, moderado 4 a 7 episodios por semana de conductas compensatorias, grave de 8 a 13 y extremo 14 o más. Y yo tuve pacientes, y hay muchas pacientes, que tienen niveles de gravedad importantes. Cada comida que hacen, purgan o hacen conductas compensatorias, algunas. Algunas hacen alguna después de cenar y el resto del día hacen como restricciones. Pero he tenido pacientes que después de hablar un rato prolongado te cuentan que no pueden resistir y que comieron algo pequeño y se fueron al baño y vomitaron o hicieron alguna cosa que que les podía quitar esa sensación del atracón. Así que existe, esto no es una cosa descabellada, hay que buscarla y pensarla en el momento de la atención. La paciente no lo va a decir, no lo va a decir. Hay dos tipos, que son las que son más purgativas y las que no son purgativas. Y ahora vamos a hablar de qué es el atracón. El atracón es comer en un periodo corto de tiempo, 2 horas, una cantidad de alimento que es definitivamente más grande de lo que comería cualquier individuo en un periodo similar de tiempo bajo circunstancias similares, ¿sí? Y hay una pérdida de control sobre la ingesta durante ese episodio, con una sensación de no poder parar de comer o controlar qué o cuánto se va a comer. Piensen que no siempre están delante de los demás. Están en una reunión y comen mucho, o van picoteando, y no se dan cuenta, van comiendo, como cualquiera de nosotros nos puede pasar. Pero después por ahí se fueron y van a la cocina y buscan más comida y abren la heladera, o se levantan de noche una y otra vez hasta que vacían la heladera y se sientan al lado de la heladera o en la cocina o se llevan el plato a la habitación y siguen comiendo, y es difícil que puedan registrar cuánto comieron, sino que van comiendo sin parar. Eso es un atracón. Y suele asociarse a una ingesta rápida, o sea, es en poco tiempo gran cantidad, hasta que no pueden más y se sienten llenas en forma desagradable. No tienen hambre, o sea que no van por apetito, comen escondidas la mayoría de las veces. Por eso esto demora tanto en dilucidarse ante los demás y llegar al médico. Tienen mucho disgusto, depresión y culpa después de haber hecho esta maniobra de comer por demás. Y al recordar, cuando uno les habla y les pide que relaten, es un sufrimiento, es mucho malestar. Y los tipos de conductas compensatorias, principalmente destinadas a evitar las consecuencias del atracón, o sea, después de haber hecho ese atracón y sentirse súper desagradable, están las purgativas y las no purgativas. Dentro de las purgativas, vómitos autoprovocados, que son los súper más frecuentes, laxantes, diuréticos, enemas y eméticos. A ver, de mi experiencia que yo les conté, que trabajé en una institución con trastornos de la conducta alimentaria por más de 10 años, las que consumen laxantes y diuréticos son las que tienen un poder adquisitivo para comprarlos. En general, si no buscan vomitar, ¿sí? En el hospital no ves tanto pacientes que utilicen medicación.
y yo creo que tiene que ver con una cuestión económica. Y en una época, bueno, voy a incluir las no purgativas, o sea, no se purgan, pero hacen un ejercicio físico exagerado y no al nivel de las anoréxicas no paran, estas hacen un poco de golpe, así como para compensar todo lo que comieron, anorexígenos, ayunos, pasan, qué sé yo, 3 días sin comer, pero después vuelven al atracón gigantesco que no lo pueden controlar, o dietas así restrictivas de estos ayunos, mediodía ayuno y de golpe como, pero después cuando termino de comer, cuando nadie me ve, voy a comer todo lo que quedó. Los anorexígenos sí en una época se vendían más fácilmente, igual hay en las farmacias hay propagandas, pero en una época vendían como homeopáticos, medicamentos que tenían hormonas tiroideas o tenían distintos tipos de hormonas que estimulaban la anorexia, ¿no? Para adelgazar. Entonces, pero bueno, para eso hay que tener un poder adquisitivo o alguien que les haga una receta. En aquel momento, las pacientes que yo vi que tomaban esto tenían más poder adquisitivo y podían ir a comprarlas. Bien, las características generales de la bulimia son atracón, purga y distorsión de la imagen corporal como base, pero no tienen por qué tener todas juntas ni se ven así tan fácilmente. Es un síndrome, no todas son iguales. Tienen el frecuente antecedente de obesidad en la paciente o son con sobrepeso, obesas, ¿sí? En general, pero no todas, suelen esconder los síntomas por muchísimo tiempo, eso es lo que les conté. 3 años es muy habitual. Por eso son de detección tardía y en eso vemos las consecuencias, porque ya se sienten muy mal, ¿sí? Tienen la distorsión de la imagen corporal de otra manera, están con que me veo gordita acá o me veo gordita allá, y a veces realmente están más gorditas, y a veces es una cosa que está muy influenciada por el momento que están viviendo. Muy baja autoestima, son conscientes de su patología, a diferencia de la anoréxica que no se ve demasiado así tan desnutrida, estas se ven y saben lo que les pasa y tienen mucho sufrimiento y frecuente depresión. El desencadenante puede ser del atracón, puede ser que se enojaron, se aburrieron, tristeza, frustración, alguna pelea, pelea de la pareja o algún examen o que les fue mal en el colegio. No son tan buenas alumnas como son las anoréxicas, que son muy obsesivas por el estudio y no. A ver, les voy a contar que tuve una paciente que era una adulta joven que trabajaba en un bar y todas las mañanas ella vivía, compartía un departamento con una amiga y todas las mañanas se levantaba a comprar chocolate y comía chocolate todos los días. Compraba, el kiosquero era un afortunado, porque ella compraba chocolates en cantidades industriales y comía solo chocolate y después vomitaba. Y todo el día, y no comía otro alimento que no fuera chocolate. Y, bueno, era terrible porque ella misma decía, en la casa había papeles de chocolates de todas las marcas y todas las mañanas bajaba al kiosco y compraba una cantidad para el día hasta la noche, ¿no? Bien, entonces está el desencadenante del atracón, el atracón propiamente, la forma de comer en el atracón que es voraz, y atacan la comida, después tienen sensación de pérdida de control cuando lo están comiendo, después finalizan porque tienen dolor, somnolencia, alguien los descubrió o se provocan los vómitos, y después vienen las purgas o conductas compensatorias, ¿sí? Que pueden ser espontáneas o no, ¿eh? Hay chicas que vomitan así como si nada y otras que se ponen los dedos porque al principio la práctica es más fácil poniéndose los dedos, pero si no hay momentos donde ya lo manejan solas. Se esconden para realizar las purgas para que nadie las vea, en el baño, en la habitación, hacen ejercicio debajo de las sábanas y
Recuerden que muchos padres relatan que los chicos se levantaron de comer rápido y fueron al baño y corre el agua de la canilla. Cuando corre el agua de la canilla, presten atención porque están vomitando y el agua de la canilla tapa el ruido del vómito. Así que es una cosita que uno tiene que preguntarle a los padres. Abre la canilla, sí, está un montón de tiempo en el baño. El que se lava la cara, que se peina, que se baña. Mentira, en realidad abren la canilla para poder vomitar. Y así hay millones de secretos, como les contaba la otra vez, que había una que a la noche se levantaba y vomitaba y guardaba en bolsitas Ziploc y las escondía en distintos lugares, debajo de la cama, en distintos lugares para que nadie los descubriera y después las iba sacando. Bueno, tienen mucho malestar después de esa purga, ¿sí? Con o sin compensación, es decir, con el episodio de atracón. ¿Sí? Tienen grandes fluctuaciones de peso de hasta 5 kilos por año, ya suben y bajan, y suben y bajan. Características asociadas, y esto es interesante porque hay mucha diferencia con las anoréxicas, son extrovertidas, muy simpáticas, activas sexualmente, a diferencia de las anoréxicas que no les interesa nada, ¿sí? Pueden tener conductas de riesgo contra sí mismas, autolesiones como cortarse, ¿sí? Intentos de suicidio, es bastante frecuente. Tienen una vida sexual muy desordenada, es parecido al atracón, ¿sí? Tienen promiscuidad, cambian de parejas. Es bastante frecuente el abuso de alcohol y de drogas. Es lo mismo que el atracón, es como un descontrol. Bueno, la depresión, la labilidad emocional, la autodesvalorización. Se sienten que no valen nada de nada, a pesar de que son muy simpáticas y súper encantadoras, muchas de ellas. Roban, roban dinero y roban comida, muchas de ellas, no todas. Tienen dificultad para controlar los impulsos, o sea, que se enojan, se van, tienen ataques de ira, de enojo. No tanto con los profesionales como las anoréxicas, pero sí, mucho con la familia. Y tienen familias con distintas problemáticas, ¿sí? Violencia, depresión, obesidad y trastornos psiquiátricos o alimentarios como antecedentes en la familia. Las bulímicas no están controlando la cocina como las anoréxicas, ellas comen. Muchas fueron víctimas de abuso sexual y eso está guardado y es en secreto y lo descubrimos después de mucho tiempo, pero hay que pensarlo. El perfil psicológico es una inestabilidad afectiva, baja autoestima, como les dije, baja tolerancia, la frustración, todo lo que empiezan lo dejan, las parejas, bueno, desarrollan relaciones interpersonales muy dependientes y simbióticas, algunas tienen novios que conocen su problemática, pero les piden que no digan nada a la familia y ellos las cuidan y ellas les piden que no los dejen, o parejas, yo he tenido una paciente que era lesbiana y que la amenazó a su pareja de que se iba a matar si ella contaba algo de sus vómitos, ¿no? Y de su bulimia. O tiene alguna amiga que le cuentan en secreto y les dicen, no les digas a nadie porque si no yo me voy a matar. Y ahí nosotros tenemos que intervenir y enseñar a los jóvenes de que guardar los secretos, a veces hay que romper la palabra de guardar un secreto por proteger a una persona y acompañarlas o decirle a alguien para que las lleven a un médico, ¿sí? Porque si se matan uno se quedó con la información solito con su alma, ¿no? Bueno, necesitan aprobación de los demás, son muy sensibles, tienen tendencia al aislamiento, depresión, bueno, esto que les comenté antes. Y bueno, impulsividad, ansiedad, esto es lo mismo que estuvimos hablando antes. ¿Cómo llegan a la consulta? Y bueno, llegan acompañadas por una amiga, o con la pareja, o con la familia. Generalmente es con una amiga o con la pareja, o vienen solas, y vienen a consultar por otro tema. Algunas son anoréxicas que derivaron a bulimia. Entonces, ojo, no siempre quien acompaña sabe toda la historia ni el tiempo de evolución de la enfermedad. No siempre el que acompaña sospecha la bulimia, sabe de algunas cosas, pero no sabe todo.
puede que haya ocultamiento de la magnitud o del tiempo de evolución o de los desencadenantes, o sea, si hubo abuso, si hubo bullying o lo que sea, y de las maniobras compensatorias. Es posible que solo lo sepa una persona por guardar el secreto. Entonces ahí estamos nosotros para darle privacidad y dejar que la paciente quede sola para contarnos cuando sospechamos qué es lo que pasa. Porque los amigos por ahí no saben, o la pareja no sabe todo lo que está vomitando, o todo lo que está teniendo de atracones, o todo el sufrimiento. La historia clínica, los motivos de consulta más frecuentes son los digestivos. Todo el aparato digestivo puede verse afectado, epigastralgia, dolor, reflujo, pirosis, dolor torácico, dolor abdominal, dificultad evacuatoria. Todo el aparato intestinal está alterado, puede estar alterado. Puede haber irregularidades menstruales, pero sobre todo puede haber sospecha múltiples veces de embarazo y tomar métodos anticonceptivos de emergencia porque no usaron, por esta impulsividad, no usaron cuidados, ¿sí? Al momento de tener relaciones sexuales. Hay preocupación por la falta por la fluctuación de peso, y esto es parte de los motivos de consulta, ¿sí? Vienen por eso, o porque se les cae el cabello, o porque la cara está gorda, y la cara no está gorda, sino que tienen la hipertrofia parotidia. Así que miren y toquen las parótidas, ¿sí? Porque cuando encuentran parótidas aumentadas hay que pensar en bulimia. Y alteraciones del sueño un montón, no pueden dormir, se despiertan. El interrogatorio, cuando hay sospecha, depende de que podamos generar un vínculo de confianza. No se puede hacer todo en una consulta, nunca. Cuando tenemos algo de sospecha, les damos un par de, hablamos, pescamos un poquito y después la citamos de a poco y vamos completando de a poco la historia. No podemos recabar todo ni nos va a decir todo seguro. Entonces, de la parte alimentaria, de las conductas compensatorias, de las características asociadas. Uy, se va a terminar. ¿Seguimos? Díganme. Falta poco, pero bueno. Seguimos. Seguimos. Bueno, cualquier cosa corta es un poquito más. Bueno. Okay. Tiene, si hay antecedentes de salud mental y negar antecedentes de abuso sexual, y en la edad de comienzo. Ojo, ofrecer privacidad, sobre todo delante de los padres. Bien, el examen físico varía y depende de la fase en que se encuentre. Puede ser peso normal, aumentado, algunas veces está delgado, pero es raro. En general el examen físico es normal, tienen hipertrofia parotidia cuando vomitan mucho, si no, no. Tiene alteración del esmalte dentario del lado de adentro por el ácido de los vómitos sobre la cara interna, gingivitis. El signo de Russell que se ve ahí en la foto es rarísimo de ver, es rarísimo, pero es por el choque de los dientes sobre los dedos, sobre los nudillos de las falanges. Bueno, el dolor abdominal, la alteración del ritmo cardíaco en casos más graves por los vómitos, ¿sí? Los cambios ortostáticos de TA, síncopes, alteración y de frecuencia cardíaca y arritmia. Todas esas lesiones, las cuestiones cardiológicas tienen que ver con la gravedad de los vómitos, la frecuencia, ¿sí? Cicatrices por lesiones autoinfligidas, bueno. El laboratorio suele ser normal, en caso de que sean muy vomitadoras tienen la amilasa elevada, y los parámetros de medio interno se alteran cuando son casos graves, ¿sí? Que tienen grandes conductas purgativas diarias, ¿sí? Entonces tienen hipocalemia, hiponatremia, tienen desequilibrio hidroelectrolítico y aumento de la amilasa. Los diagnósticos diferenciales, bueno, una anorexia nerviosa en un periodo purgativo, una depresión severa, un trastorno de la personalidad o trastornos psiquiátricos. Yo he tenido un paciente con una patología, con un retraso mental, con una discapacidad mental. El chico vomitaba y lo consideraron un bulímico porque vomitaba y tenía todas las mismas características que podemos leer, casi todas, sin el atracón, pero eran muy parecidas. Selectivo con algunos alimentos y vomitaba y que estaba la panza llena y qué sé yo, y hacía ejercicio. Bueno, no, tenía un tumor de esófago, El chico se murió
posteriormente con un diagnóstico muy tardío porque creyeron que era un problema psiquiátrico. Ojo, porque por ahí tiene un problema psiquiátrico y un trastorno de la conducta alimentaria, un problema psiquiátrico y un tumor de esófago. Bien, no hay que menospreciar las cosas y pensar en los diagnósticos diferenciales. Y tumores del sistema nervioso central. Las complicaciones, bueno, general hipotermia porque, bueno, tienen alteraciones de la termorregulación. Las hidroelectrolíticas son por vómitos, laxantes y diuréticos. Bueno, las hipertrofias parotídeas que tardan en desaparecer, las de la piel, los dientes. Los piel tienen las petequias en la cara por los vómitos, hasta que van y después vuelven a vomitar y otra vez tienen las petequias. Bueno, todas las gastrointestinales, con hemorragias gastrointestinales, alteración de tránsito, gastritis, esófago Barrett, ruptura, mediastinitis por culpa de la ruptura, bueno, síndromes de mala absorción. Piensen que pueden tomar medicamentos y cualquier cosa con tal de vaciar ese intestino y bajar de peso. Las cardiovasculares tienen que ver con el uso de laxantes y diuréticos y vómitos. Y las renales lo mismo, ¿sí? Por el uso de diuréticos. Y bueno, la proteinuria, que es lo menos frecuente, ¿sí? Neumonías por aspiración, sí. Vomitan tanto, algunas que pueden, ¿sí? Y la mediastinitis por ruptura, ¿sí? Los criterios de internación, en general las bulímicas no se internan. Son pocas las que llegan a internación, ¿sí? Pero tienen que ver con esto, por los trastornos hidroelectrolíticos que recién les comenté, las alteraciones cardíacas, los desmayos y síncopes reiterados, hematemesis, ruptura esofágica, mediastinitis, situaciones psicológicas o emocionales muy graves, intentos de suicidio y falta de respuesta al tratamiento ambulatorio con riesgo de vida. Y bueno, a veces es muy difícil hacer el tratamiento con estos pacientes, abandonan el tratamiento, no tenemos equipos suficientes, nosotros nos vemos atravesados también por los tiempos que nos obligan para atender a una paciente, son pacientes que requieren tiempo, empatía y además seguimiento y una familia que acompañe, porque cuando la familia se entera, como no se ve demasiado las conductas que tienen, entonces a veces están presentes y a veces no, es distinto que con la anoréxica. ¿Sí? Bien, ya casi terminamos, estamos en el tema del tratamiento. El tratamiento debe ser interdisciplinario, a veces no lo podemos lograr, pero sería genial. Y debe haber comunicación en el equipo. ¿Sí? En general es ambulatorio, es prolongado y si es en privado es muy costoso. ¿Sí? Las pacientes muy graves, como ya les dije, pueden requerir internación u hospital de día y un equipo básico médico, psicológico y a veces psiquiátrico. ¿Sí? El control cardiológico tiene que ser sí o sí. Piensen que esas chicas vomitan y además pueden necesitar antidepresivos o medicación psiquiátrica y antes hay que hacer una evaluación cardiológica, siempre. Hay equipos ampliados, bueno, acompañantes terapéuticos, terapistas ocupacionales, a veces asistencia social, nutricionistas para orientarlos, generar un vínculo de confianza, informar sobre el riesgo a la paciente y a su familia, inmediato y futuro. ¿Sí? Yo he tenido pacientes muy grandes que siguen vomitando y vomitando. Es un sufrimiento horrible para ellas, para sus familias, pero muchas han formado familia y tienen hijos. ¿Sí? Hay posibilidades de recaída y hay que decirlo con anticipado. ¿Sí? Tratar de recuperar un patrón alimentario normal, enseñarles a comer, hacer un acompañamiento diario al alimentarse, tratar de que no vayan al baño 2 horas después de comer, armar una red de acompañamiento, explicar que el ayuno lleva a descontrol, es peor el ayuno, ¿sí? Una hipocalemia severa requiere potasio y si no se interna, y bueno, los antidepresivos a veces combinados con antipsicóticos o estabilizadores del ánimo. Esa heladera que puse ahí con candado es una realidad. Hay algunas instituciones que recomiendan poner un candado en la heladera. Yo no lo recomiendo, ¿sí? Pero ocurrió en instituciones que se dedican a trastornos de la conducta alimentaria que te piden que tapes los espejos y que pongas candados en las heladeras.
a mí me parece que eso es alejarlas de la realidad y hacerlas vivir en un mundo imaginario donde no hay heladeras y no hay espejos. Yo creo que hay que desde a poquito trabajar para que puedan vivir una realidad acompañadas. Al principio por eso puse yo acompañamiento diario, ¿sí? Y hay que entrenar a la familia para eso. Pero muy, muy importante es tener un equipo sólido que se comunique, que estemos de acuerdo, donde la paciente se sienta contenida, ¿sí? Sobre todo esto. Así que la evolución es que pueden remitir parcialmente o completamente. Algunas van a la cronicidad, muchas de ellas, aunque por momentos esporádicas, y algunas tienen recaídas. Así que bueno, listo, muchas gracias. Ahí quiero ir. Bueno, los escucho si quieren decirme algo, tenemos un minuto. Un minuto. Perfecto, Doc, muchas gracias. Bueno. Eso de la, Súper la claro, verdad muchas que gracias. no sabía lo de la inflamación de las parótidas, como dato así, para tener en cuenta. Siempre. Yo lo aprendí cuando roté por adolescencia. Bien. Claro, pero yo todavía no roté por adolescencia. Bueno, a ver, acuérdense que la milasa puede estar aumentada la pancreática o la parotidia, así que cuando nosotros tenemos aumentada la milasa, no sabemos de cuál se trata, pero si tenemos una hipertrofia parotidia y juntamos los datos, pensamos, o si es una paciente vomitadora pero no tiene hipertrofia parotidia, pero tiene una milasa alta y estamos sospechando una bulimia, hay que pensar que sí, que es por eso, ¿sí? Igual se puede discriminar. Pero en general, cuando nosotros pedimos un laboratorio común, se pide amilasemia y te da elevada si está vomitando. Esa es una forma de pescar a ver en qué andas. ¿Sí? Cuando te dicen, no, no estoy vomitando. Y vos sabías que vomitaba 7 veces, ¿viste? En el día 5 veces, 4 veces. Sí, es forma de verlo.